Manny Pacquiao es una de las caras más fácilmente identificables del boxeo. El hoy candidato presidencial libró un complejo recorrido a la cima del pugilismo y en el camino se transformó en la figura más importante del deporte en Filipinas. Emmanuel Dapidrang Pacquiao nació el 17 de diciembre de 1978 en Kibawe, Filipinas. Manny tuvo una infancia compleja, ya que su familia vivía en una situación de extrema pobreza. El joven Pacquiao optó por una carrera arriesgada para proveer de dinero para la supervivencia de sus seres queridos, el boxeo. Así que a los 14 años y en compañía de su eterno amigo y compañero de 1000 batallas, Buboy Fernández, Manny se mudó a Manila, capital de las Filipinas, para iniciar su aventura en el boxeo. Así, Pacquiao debutó un 22 de enero de 1995 ante Edmund Ignacio, a quien batió por decisión unánime. Entre 1995 y 1996, el Pac-Man ganó 11 combates, 4 de ellos por nocaut. Finalmente, Pacquiao sufrió su primer derrota ante Rústico Torrecampo por nocaut en el tercer asalto en 1996. A pesar del tropiezo, Pacquiao no se frenó y todavía ganó 12 peleas más en un par de años, situándose en lo más alto de la clasificación y teniendo una pelea ante el campeón de peso mosca del CMB, Chachai Sakul, a quien detuvo en el octavo asalto para conseguir su primer título mundial. A pesar de cumplir este primer objetivo, Manny viviría el lado amargo de ser campeón y en septiembre de 1999, Bonsai Sangsurat lo noquea en 3 asaltos para arrebatarle el cetro. Pacquiao debía iniciar de cero y para ello se enroló en las filas del Wildcard Gym de Los Ángeles, para ahora ser entrenado por Freddie Roach, quien ayudó a Manny a mejorar su técnica, su velocidad y su mentalidad. Pacquiao se convirtió en un contendiente interesante en el peso super gallo. Roach aportó muchísimo a su desarrollo. El 23 de junio de 2001, Manny recibió su primera oportunidad de brillar en Estados Unidos, luego de que el campeón super gallo de la FIB, Lelo Leduaba, se quedaba sin oponente al retirarse Enrique Sánchez de la contienda. Pacquiao fue seleccionado 2 semanas antes de la fecha pactada. En una noche donde Oscar de la Hoya estelarizaba, Manny brilló y con una actuación dominante, el filipino se hizo con su segundo título mundial. Las grandes peleas aguardaban a Manny, quien todavía superó a Sawain Gam, Josh Magambetov, Jorge Julio y empató con Agapito Sánchez. Asimismo, victimó a su primer mexicano, Emanuel Lucero, por nocaut en 3 asaltos. 4 meses más tarde, en noviembre de 2003, el orgullo de la provincia de Sarangani se mediría a una de las grandes figuras del boxeo en ese instante, el mexicano Marco Antonio Barrera. Barrera era visto como amplio favorito previo al combate. El vendaval del filipino fue incontenible para el Babyface Assassin, que nunca pudo entender el boxeo agresivo y veloz del Pac-Man, quien le arrebató la corona lineal de peso pluma por nocaut en el 11º asalto. Pacquiao se propuso seguir coleccionando cabezas en la división y apuntó hacia el doble monarca Juan Manuel Márquez en mayo de 2004. Manny logró derribar a Márquez en 3 ocasiones en el primer asalto, pero aunque el dinamita parecía vencido, Juan sacó fuerzas de la nada y llevó al límite a Pacquiao para un muy cerrado empate. Un año más tarde, Pacquiao enfrentó a su siguiente mexicano, el siempre bravo tijuanense Eric el Terrible Morales, quien encontró la manera de contrarrestar los ataques del filipino y lo derrotó por decisión unánime. Esta sería la última derrota de Manny en un largo tiempo, y a partir de aquí se convertiría en el devorador de mexicanos. Durante esta etapa, Pacquiao también empezó a participar en la política de su país, convirtiéndose en diputado federal en 2006. Manny es un tipo que suele apoyar a la gente en condiciones de pobreza extrema en la provincia de Sarangani. Asimismo, el filipino es senador desde hace casi una década. El orgullo de las Filipinas suele obtener recepciones de héroe nacional después de cada combate y se ha transformado en una figura muy valiosa para su nación, que multiplicó su producción de boxeadores en los últimos años, muchos de ellos guiados y representados por el propio Pac-Man. Si hablamos de un tema social, Manny Pacquiao es un personaje que inspira, une y enorgullece a su nación. Pero volvamos al boxeo. Manny continuó una cacería de mexicanos tras el descalabro ante Morales. Primero le propinó una paliza a Héctor Velázquez en 6 asaltos, y posteriormente tomó revancha de Eric al detenerlo en 10 rounds. 2006 continuó el camino de destrucción mexicana con un triunfo por decisión unánime ante el Chololo Oscar Larios y un segundo knockout sobre el Terrible, esta vez en 3 rounds. Para 2007, el Pac-Man batió al invicto Jorge Coloradito Solís en 8 rounds y le propinó una segunda derrota a Marco Antonio Barrera. 2008 fue el año de consolidación para Pacquiao. En marzo se le presentó la oportunidad por el título superpluma del CMB y de desempatar el marcador ante Juan Manuel Márquez.
en una espectacular segunda pelea donde la caída de Juan en el tercer asalto hizo la diferencia en favor del filipino, que se llevó la decisión dividida. 3 meses más tarde, Pacquiao se llevó su quinto título divisional, al apalear al México-americano David Díaz en 9 asaltos. Estas actuaciones espectaculares y dominantes lo pusieron en el top libra por libra y llamaron la atención de Oscar de la Hoya. El Golden Boy venía de perder ante Floyd Mayweather, quien luego de esta pelea y el combate con Ricky Hatton anunció que dejaba el boxeo. De la Hoya buscaba volver con toda la cima y el rival ideal para demostrar que aún estaba en la élite era Manny Pacquiao. El llamado combate de ensueño se desarrolló en diciembre de 2008. De inicio a fin, Pacquiao superó en todos aspectos al orgullo de Los Ángeles y lo obligó a renunciar en su esquina en el octavo round. Con esta victoria, Manny se catapultó a la cima del ranking libra por libra, y las preguntas sobre un posible combate ante Floyd Mayweather inundaron los espacios deportivos. ¿Pacman o Money? ¿Quién era el rey de esta era del boxeo? A pesar de los intentos por llevar a Floyd al ring con Manny, el filipino enfrentó a Ricky Hatton y a Miguel Cotto en 2009. Al primero lo hizo pedazos con un espectacular knockout en el segundo round, arrebatándole el título superligero de Ring Magazine, y al segundo lo barrió en una gran pelea, deteniendo al boricua en el último round para ganar el título welter de la OMB. Mientras sus quehaceres políticos aumentaban y las preguntas y retos con Mayweather continuaban, Manny Pacquiao siguió dominando, derrotando a Joshua Clottey, Antonio Margarito, a quien le dio una salvaje paliza para conseguir su octavo título divisional, y Shane Mosley, entre 2010 y 2011. A finales de ese mismo año, el filipino y Márquez se encontraron en el ring por tercera ocasión. El combate fue mucho más cerrado de lo que esperaba el Pac-Man, y aunque parecía que el mexicano podía quedarse con el triunfo, Pacquiao se llevó el combate por decisión mayoritaria en un momento muy polémico en su carrera. 2012 trajo 2 decepciones fuertes para el orgullo de las Filipinas. Primero, Manny enfrentó al ex campeón indiscutido de peso superligero Timothy Bradley, en un combate interesante y cerrado por momentos, aunque Pacquiao había hecho lo necesario para irse victorioso aquella noche. Sin embargo, los jueces tenían otros planes y en otra polémica decisión, Tim Bradley le arrebató el cetro welter. La segunda decepción vino a finales de año, cuando enfrentó a Juan Manuel Márquez por cuarta ocasión. La pelea fue salvaje, ambos guerreros fueron a la lona, aunque del round 4 en adelante, Manny dominó a placer y parecía que se dirigía a un knockout. Márquez conectó una potente derecha que dejó a Pacquiao noqueado en el sexto asalto. Ese día, algo cambió. Pacquiao se vio vulnerable como nunca antes y parecía que su mítica carrera estaba llegando al fin. Su pelea de regreso, un año más tarde ante Brandon Ríos, le otorgó un nuevo aire. El filipino todavía venció a Timothy Bradley en la revancha y acabó con el invicto de Chris Algieri para recuperar el título welter. Finalmente, y tras mucho tiempo de espera, a inicios de 2015 se confirmó que Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. finalmente iban a chocar en el cuadrilátero, a casi 7 años de iniciada la polémica. El combate fue decepcionante. Manny peleó lesionado y sin el ritmo que se le conocía de antaño, mientras que Floyd no propuso gran cosa al frente, ganando el combate con la defensiva por decisión unánime. Manny parecía que estaba fuera del boxeo, y el resto del 2015 se ausentó del deporte y regresó para 2016, donde ya lo esperaba una generación distinta de boxeadores en la división, como Adrian Broner, Danny García, Keith Thurman, Sean Porter y los talentosos y dominantes Errol Spence Jr. y Terrence Crawford. El Pac-Man saldó cuentas con Bradley en la tercera pelea, venciéndolo en una importante decisión unánime, y arrolló a Jesse Vargas para coronarse campeón welter una vez más. 2017 le trajo otro descalabro al ser vencido de forma polémica por el australiano Jeff Horn, que fue local en ese combate, y quedándose en el tintero una posible pelea con Bud Crawford. A pesar de todo, Manny volvió casi con 40 años y dominó y detuvo a Lucas Matthysse en 7 asaltos para conquistar el título welter de la AMB. 2019 vio un veterano Pacquiao doblegar a 2 peleadores más jóvenes en la división. Primero sentenció al olvido al hablador Adrian Broner con una cátedra de boxeo en 12 asaltos. Finalmente, al temible Keith Thurman, a quien derribó en el primer round y lo venció para unificar los títulos de la AMB por decisión dividida. La pandemia frenó lo que parecía iba a ser el último año de Pacquiao. Manny tuvo que esperar hasta 2021, cuando sorprendió al mundo y anunció que enfrentaría a Errol Spence Jr., luego de que se cayeran las negociaciones para medirse a Terrence Crawford en 2020. Lamentablemente, Spence se lesionó y entró de último minuto el cubano Yordenis Ugas, quien contra todos los pronósticos se impuso al Pac-Man
quien días más tarde anunció su retiro con 43 años de edad. ¿Qué podemos decir de Pacquiao? Bueno, muchísimo. Manny es un talento sin igual en la historia del boxeo. Único campeón del mundo en 8 divisiones diferentes. Un hombre que no le rehuyó a ningún rival y que se estableció como figura en una era donde los viejos lobos de mar como Roy Jones Jr. y Oscar de la Hoya iban de salida. Pacquiao se siente más cercano que figuras como Mayweather o Canelo por el sencillo hecho de que es un tipo humilde, respetuoso, discreto, capaz de mostrar tristeza o una alegría desbordante. Alguien que vino de abajo y que peldaño a peldaño construyó su enorme leyenda. En 2019, Max Kellerman, periodista de ESPN, comentó que Manny Pacquiao tenía abierta la discusión por ser el mejor peleador libra por libra de la historia del boxeo, y no puedo estar más de acuerdo. El Pac-Man es una especie única de peleador, y tal como apuntó otro de sus rivales, Keith Thurman, él podía ganar o perder, pero siempre mostraba su inmenso talento, y eso para mí tiene un valor incalculable. Sin lugar a dudas, uno de los mejores 5 boxeadores de todos los tiempos. ¿Qué te ha parecido la carrera de Manny Pacquiao? Déjamelo saber en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, te recomiendo que te suscribas, que me ayudes compartiendo y con un like. Esto ayudará a crecer bastante al canal. De igual forma, te pido que me sigas en todas mis redes sociales, ya que ahí hay diferente contenido. Sin más por el momento, te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos en la siguiente edición.